Fascismo, estalinismo y nazismo. Son los tres gobiernos totalitarios más importantes que dominaron gran parte de Europa del siglo XX, controlados por Benito Mussolini, Joseph Stalin y el gran Adolf Hitler. Acompáñanos a ver más sobre lo que existía y lo que pasaba en estas formas de gobierno aquí en UAG Geográfica. En 1919, en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día. Se convocaba huelga tras huelga y la clase media comenzó a temer que la bandera roja comunista pronto podría reemplazar la insignia nacional. Pues, en un régimen fascista de este aspecto, se denotaban los privilegios y fueros a las distintas clases sociales. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático pareció ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar las riendas de este desastre nacional, tomando provecho de estos temores, prometiendo aplastar a los comunistas y restaurar la ley y el orden. Disminuir el paro, algo que en el pueblo le parecía una idea no buena. Así no es una solución a la situación actual, algo que en ese tiempo de situación podría ser la salvación de muchas personas decadentes. El 23 de marzo de 1919, Mussolini inventó el Partido Fascista, el mismo que presentó como la solución ante la oposición de la bandera roja. Mussolini no tardó en actuar bélicamente en oposición a sus antiguos adversarios. Los comunistas ya eran un enemigo natural de este partido. En parte de su movimiento estaba integrado al cuerpo militar de los hombres de camisas negras armados con pistolas, cuchillos, aceites y demás material antimotín. Durante los años 20 crecía la agitación en todo el continente europeo, pues se enfrentaban directamente contra este movimiento socialista. Benito Mussolini, a sus 39 años, armó su movimiento contra el gobierno, jurando, así, tomar por el cuello a la clase política que nos gobierna. Mussolini se dirigía a Roma, a destronar al rey y obligarlo a nombrarlo a él el primer ministro. Ante el riesgo de una guerra civil, el rey de Italia, Emanuele, le pidió a quemar su gobierno. Mussolini, sin dudar o hacer movimiento en falso, se movió para asumir su posición y mantener un régimen erigido por poderes dictatoriales. En la actualidad, los derechos de expresión son considerados uno de los privilegios más grandes. Hoy en día es muy fácil hacer mofa o sátira con respecto a Benito Mussolini, práctica que en 1922 era muy severa. Las reacciones de los participantes de los mítines de Mussolini denotaban la capacidad apelativa de este y de su gran habilidad en la oratoria, pues consiguió la admiración de 40 millones de italianos. Influía en esto también los uniformes de sus hombres, pues era un color distinto a los manifestantes políticos de otras naciones en conflicto. Los aplausos, el puño en alto, la bandera y todas aquellas muestras de respeto al partidario fascista fueron las bases en las que se basaron otros líderes del mismo movimiento como Hitler en Alemania. Mueren 8,5 millones de hombres en la guerra y en 1919 Europa está en ruinas. Los alemanes alucen que han sido apuñalados por la espalda y los italianos afirman una victoria mutilada. Adolf Hitler, con una vida llena de turbulencias, hace aparición con esta escena. Hitler, con sus influencias en 1919, se une a un grupo militar y lo renombra Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Impone la esvástica y pide formar un cuerpo militar. Alemania no estaba de todo bien al rondar el año de 1923, puesto que la depresión es dura, particularmente con los trabajadores. Caen ruinas inversionistas y jubilados. La extrema derecha hace útil a favor suyo esta situación. En noviembre de 1923, Hitler provoca una alteración en una taberna de Viena, teniendo como consecuencia su arresto hace 5 años en prisión, donde se encuentran sus vientos de inspiración para escribir Mein Kampf, Mi lucha. Su tema principal es una sola y una muy trágica idea: el mundo es una jungla donde solo sobreviven los más fuertes, haciendo notar que la raza blanca, especialmente la aria, es superior a todas las demás, pero en sentido hiperbólico. A los judíos, pues Hitler en su libro se le domina como la escoria de la humanidad y deben ser eliminados. Hitler es liberado después de 6 meses de su revuelta. Sale en libertad con la misma idea de conseguir el poder, pero ahora de manera distinta, por medios legales. Aumenta su actividad en la CCA y manifestaciones aprovechadas en mítines políticos, ganando así más seguidores. El 30 de enero de 1933, Hindenburg la nombra canciller, haciéndolo jurar ante la Constitución con tradición, pero del otro lado la República muere lentamente. Esa misma noche, bajo las ventanas del edificio donde residía el canciller,
hace aparecer un desfile de antorchas entonando: "Hoy esta es nuestra Alemania, mañana el mundo será", como forma de denotar el poder que amenaba el movimiento aquel canciller. El 8 de mayo es una fecha histórica relevante. Con la capitulación de Alemania terminó la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de sus ciudades alemanas habían quedado destruidas. Millones de personas habían perdido su hogar porque debieron huir o fueron expulsadas de su país. Más de 10.000 hombres, entre ellos muchos padres de familia, fueron tomados prisioneros. Las fuerzas de la ocupación comenzaron a dividir a Alemania en zonas de influencia, y Alemania no solo estaba derrotada militarmente, sino políticamente y moralmente. Esto liberó a Alemania del nazismo. Estalinismo es un término utilizado para hacer referencia a la forma de gobernar de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Este término se usa para referirse al marxismo-leninismo que Stalin impuso en la URSS y que después fue utilizado por algunos estados basados en el modelo soviético. El antirrevisionismo, que se le relaciona comúnmente a la personalidad de Lenin. En cambio, propone que Stalin fue el legítimo sucesor de Lenin en la práctica del socialismo científico. Cabe señalar que el marxismo-leninismo se conservó después de la desestalinización, mientras que el estalinismo no. Sin embargo, el término estalinismo es a veces utilizado erróneamente como sinónimo del marxismo-leninismo, pero lo cierto es que la política de Stalin puede considerarse sencillamente como una variedad del mismo. A lo largo del siglo XX, muchos anticomunistas, desde conservadores hasta liberales, usaron la figura de Stalin como crítica al comunismo en general. Algunos autores han comparado el régimen estalinista con el fascismo. En cambio, generalmente se considera que el pensamiento de Stalin era marxista. El estalinismo en otros países, principalmente en las décadas de 1930 a 1950, estuvo asociado directamente al alineamiento a las políticas de Moscú y Comintern. Varios gobernantes de estos regímenes podrían seguir los críticos de Stalin, ser considerados estalinistas, como Matías Rákosi en Hungría, Georgi Dimitrov en Bulgaria, Klement Gottwald en Checoslovaquia, Boleslav Briut en Polonia y Orolgin Chobaslyan en Mongolia. Otro régimen socialista considerado por algunos como estalinista fue el de Enver Hoxha en Albania, el cual le declaraba abiertamente e incluso mantuvo una efigie del gobernante soviético en la plaza principal de Tirana, cuando en el resto de Europa Oriental los homenajes a Stalin ya habían cesado. Sin embargo, determinados gobiernos, aunque socialistas, no encajaban en la definición de stalinistas por adoptar otras medidas económicas y alineamientos geopolíticos distintos, como el régimen de Nicolae Ceausescu en Rumania o Xi Jinping en China. El estalinismo terminó un asesinato de Stalin en una casa de campo secreta. Aparentemente, le habrían puesto un veneno en la comida y terminó por una conspiración entre los líderes soviéticos para acabar con su terrible dictadura. Se desmoronan los totalitarismos, de repente, cuando el testimonio de la verdad despierta a toda una sociedad obnubilada por la mentira totalitaria. Y esta verdad se descubre cuando la gente comprende que más allá del control de todas las instituciones, de la sumisión de todos los poderes públicos y de las fuerzas armadas, del uso indiscriminado de los recursos del Estado para fines particulares, de las continuas arbitrariedades y atropellos, de las detenciones ilegales de los desclavificados y las calumnias del siembro, del odio, división de los regímenes, son todavía peor que todas estas circunstancias reunidas. Caen los totalitarios cuando la gente reconoce que estos regímenes, en su voluntad de dominarlo todo, son capaces de pasar por encima de la vida, la dignidad y la libertad de seres humanos para satisfacer insaciable la sed de poder, que es de verdadera naturaleza de su vocación total. En definitiva, caen los regímenes totalitarios porque el bien siempre prevalece y porque también la historia nos enseña, los pueblos siempre buscan su plenitud reencontrándose en la esperanza del bien que los une.